A veces nos referimos al mundo empresarial y al social como si fueran dos figuras antagónicas, dos cosas completamente ajenas entre sí, blanco y negro, vamos. Sin embargo, sabemos que las entidades sociales y las empresas tienen muchos más aspectos en común de lo que parece, y hoy queremos reflexionar sobre esto. Esto va más allá de acciones puntuales, va de crear puentes y de encontrar alicientes en ambas partes para colaborar, y dejar de lado prácticas interesadas, acciones que se venden pero son puro humo, o de cumplir únicamente con lo que la ley establece. Al final hablamos de darle espacio a esas iniciativas que buscan crecer porque en ellas todas las partes salen ganando. Los economistas lo llaman win-win, nosotros lo llamaremos apostar por un enfoque integrador. Hola, soy Rocío Periago y esto es Abriendo el Foco, el podcast de Achalay. Hoy hablaremos de los puentes e iniciativas de innovación social entre las empresas y el tercer sector. Bueno, pues nosotros siempre decimos, no lo que le cambia la vida a las personas con las que trabajamos no es el material escolar ni las cartulinas, que eso, el coste no es grande. Al final lo que está cambiando la vida de las personas son los profesionales que son capaces de conocer al menor, de detectar una problemática, de saber intervenir, de interaccionar con las familias y demás. Comenzamos con un tema que está en constante evolución. Hablamos de las distintas formas de crear espacios en común y colaborar entre la empresa y el tercer sector, de crear nuevos paradigmas mostrando que hay otras formas de trabajar, porque al final todos queremos generar beneficios y qué mejor forma de conseguirlos que apostando por acciones que generen un impacto innovador, pero un impacto positivo de verdad, de esos que aunque sean pequeños dejan una huella. Lo que funciona aquí es un cambio de mentalidad, apostar por una forma de actuar integradora, más allá de la responsabilidad social corporativa o de una acción puntual por parte de la empresa. Hablamos de darle valor a la parte más social con acciones que realmente mejoren la sociedad y cambien las cosas. En definitiva, ¿es posible involucrar a las empresas en el trabajo de crear un mundo más justo, más social o más humano? Vamos a hablar de ello con Blanca Valentín Gamazo, que ha sido la directora de Achalay durante 11 años. Y comenzamos con una reflexión sobre la gran dificultad a la hora de construir unas relaciones empresa-entidad social. Muchas veces las empresas buscan que la ONG sea transparente, pero para que una ONG o una entidad sea transparente tiene que tener detrás muchas veces a un profesional que no es el que está trabajando con el menor o con la persona con discapacidad. Es una persona que se dedica a la gestión, que está revisando procesos, que está analizando facturas, estudiando cómo están las cuentas en los bancos, y eso al final es una estructura súper necesaria para una ONG y para la estabilidad, pero es muy difícil financiar ese tipo de estructura. No es que no lo vayamos a reportar, pero que no necesariamente sea siempre dirigido al impacto directo, a la intervención directa con los usuarios. Y esto te da mucha tranquilidad y mucha estabilidad, claro. Achalay tiene la particularidad de que es una entidad donde las empresas han estado presentes desde siempre. A día de hoy, esa colaboración empresarial es una parte importante en la financiación de la entidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia, esa evolución a la hora de colaborar con las empresas, más allá de la pura ayuda económica? Hemos aprendido mucho a cómo comunicarnos con la empresa para ofrecer algo que cubra un poco la necesidad de lo que está buscando una compañía a la hora de colaborar con un proyecto, que puede ser implicar a sus personas, tener un fin social además de un fin empresarial, a organizar actividades de team building que tuvieran un fondo social. Bueno, al final es muy importante saber qué necesita o qué busca la empresa para que la relación con una ONG o con una organización sea exitosa. Y de eso hemos ido aprendiendo mucho en estos años. Bueno, nosotros las empresas nos aportan muchas cosas. En primer lugar, como dices o como hemos comentado, nos aporta gran parte de la financiación de la organización, pero hay otros elementos no económicos muy importantes para nosotros. En primer lugar, la visibilidad. Y no solo dar visibilidad a nuestros proyectos en sus redes sociales o en la comunicación, sino el dar a conocer colectivos y causas entre las personas que trabajan en las empresas. Eso para nosotros es muy importante porque al final estamos sensibilizando a parte de la sociedad gracias a la colaboración con las empresas. Otra manera de colaborar que ya lleva muchos años en auge y que yo creo que las empresas valoran mucho es la colaboración con las organizaciones a través de su actividad profesional, ¿no? A través de horas de profesionales
que pueden ser útiles para las organizaciones, ¿no? Bueno, eso al final es un tipo de colaboración que es muy probable que en Achalay no seríamos capaces de financiar, y no es que nos estén dando dinero para hacerlo, sino que ellos desde su actividad pues están aportándonos esa parte más profesional que nosotros de otra manera no podríamos realizar. Como en todas las relaciones, si queremos que funcionen hay que poner interés y tener en cuenta las necesidades de todas las partes. No hay nada más desalentador que generar unas expectativas que luego no se cumplen o plantearte unos objetivos que no son realistas. Y una cosa fundamental y difícil, hay que saber decir que no. En la relación de Achalay y de las organizaciones con las empresas, nosotros hemos aprendido mucho. Creo que además no todas las empresas están al mismo nivel, igual que no todas las organizaciones estamos al mismo nivel. Esto quiere decir que hay muchas cosas que mejorar, pero hay empresas y entidades muy innovadoras y muy abanderadas que ya están haciendo bastante bien las cosas, ¿no? Pero sí que igual es interesante de cara a que pues, alguna empresa que esté iniciándose en esto, o al revés, alguna organización, que nosotros a lo mejor podemos aportar desde nuestra experiencia, y es que como empresa tienes que relacionarte con una organización, pero tiene que haber mucha escucha. Tenemos que llegar siempre a un entendimiento, a un acuerdo entre lo que vamos a hacer. Quiero decir que al final lo que se haga tiene que ser bueno para ambas partes, ¿no? Y eso no siempre es tan evidente. Bueno, pues ese diálogo es muy importante, el entender a quién te estás dirigiendo. Como empresa, si quieres una gran actividad, quizás no es una entidad pequeña a la que te tienes que dirigir, y al contrario, ¿no? Y luego el saber decir que no en un momento dado también es un aprendizaje muy interesante, que a veces como organización nos da miedo que si vemos que una actividad a lo mejor no nos encaja o no podemos darle respuesta, pues hay que tener un poco el valor, como si dijéramos, y la crítica, de decir, bueno, pues a lo mejor hay otras oportunidades diferentes con empresas o más pequeñas o que tengan otros intereses. Que al final los problemas que nosotros hemos visto más en todo este tiempo es cuando no hay una comunicación clara y no hay un objetivo claro ni común. En el momento que hay comunicación y hay objetivos comunes, seguramente ya eso es garantía de éxito, pero hasta llegar a eso, pues hay veces hay que aprender. Desde la empresa, desde luego, entender a dónde quieren dirigirse y entender con quién están hablando, y desde la organización algo parecido, ¿no? Que no solo por tener colaboración de una gran empresa, por ejemplo, estemos dispuestos a hacer cualquier cosa que quizás no nos va a ayudar o no va a ser beneficioso para el colectivo al que estamos apoyando. ¿Y cómo llegar a una empresa? ¿Cómo establecer ese primer contacto que te abra la puerta y te permita esa colaboración? La manera de contactar con una empresa buscando colaboración, la verdad es que todavía a día de hoy es muy diversa. Depende mucho del tamaño de la empresa, de la dinámica de la empresa y quizás te diría hasta de la historia, ¿no?, de la empresa. Si tuviera que dar quizás un tip de líneas muy generales, es verdad que históricamente la parte de, como si dijéramos, el antiguo RSC, la responsabilidad social corporativa, estaba muy relacionada siempre con recursos humanos. Si, por ejemplo, estamos hablando del área de diversidad o inclusión, si son proyectos de, por ejemplo, discapacidad o de empleo, pues evidentemente tiene sentido dirigirse a los departamentos de recursos humanos. Ahora, cada vez más, hay organizaciones que tienen responsables que son específicos o especialmente dedicados a lo que es la relación con organizaciones o con objetivos de impacto social, pero no son todas, y no siempre las empresas tienen la posibilidad de tener a un empleado dedicado al 100% a esto. Además de nuestra visión como entidad social, aquí nos parecía muy interesante el tener la perspectiva de la empresa. Por eso hemos preguntado a Marcos Martín Cuevas, Sustainable Development Manager de Havas, sobre la estrategia de colaboración pro bono que desarrollan con entidades sociales. Havas ha colaborado con Achalay ofreciéndonos apoyo e ideas en el ámbito de la comunicación, y nos parece un buen ejemplo de cómo una empresa puede, desde su trabajo, apoyar y aportar más allá de lo económico, creando esos puentes de los que tanto nos gusta hablar. Nosotros ya hace pues yo creo que fue en el 2017 o por ahí, 17-18, pues veníamos de hacer acciones, pues bueno, solidarias, ¿no?, muy sueltas, estábamos contentos, pero sí que creímos que llegaba el momento de definir una estrategia más global
de sostenibilidad a nivel global, ¿no? Tocando todos los ámbitos, como desde el medioambiental al social, ¿no? Y algo que estuviese relacionado directamente con la comunicación. Entonces, en ese sentido, lo primero que hicimos pues es definir un propósito de compañía, ¿no? Nos paramos y dijimos, bueno, pero ¿cuál es nuestro propósito como compañía? ¿Por qué estamos aquí, ¿no? Más allá de ofrecer servicio y hacer crecer a nuestros clientes, que es lo que hacemos a través de la publicidad y la comunicación, ¿qué más podemos hacer, ¿no? Y definimos un propósito muy sencillo, pero que al final es el que define todas las acciones que hacemos. Pues al final intentamos impulsar un cambio positivo en la sociedad a través de lo que hacemos, que es el desarrollo de ideas creativas y de comunicación, ¿no? Y con algo tan sencillo como eso, pues nos pusimos en marcha y dijimos, ¿y qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es salir ahí fuera y ver dónde hay algún problema y dónde podemos generar ese impulso. Es la gran preocupación de los españoles, ¿no? Y vimos que la primera era pues el desempleo, los problemas económicos, ¿no? Y entonces dijimos, pues ahí es donde quizás donde tenemos que actuar, ¿no? Y al final es algo que hacemos diariamente, porque nosotros lo que hacemos es ayudar a corporaciones a que crezcan, a que vendan más, ¿no? A través de la publicidad. Pero dijimos, pues quizás podemos bajar un poquito más y salir a la calle y ver dónde podemos ayudar. Y en ese sentido definimos dos ámbitos de actuación. Por un lado, intentar identificar personas concretas que están quizás en una situación de desempleo y además en una situación además desfavorecida y cómo podríamos ayudarlas. Y por otro lado, identificar entidades que también necesitan un impulso para seguir creciendo, ¿no? Y en ese sentido es donde entran las ONGs, donde entra el tercer sector. En todo esto que venimos hablando hay un punto de reciprocidad. La idea es que las dos partes salgan beneficiadas, cada una según unos intereses y expectativas. Y esto es mucho más fácil si profundizamos en la idea de que tanto la empresa como la entidad social están formadas por personas con inquietudes e intereses que pueden converger. Por eso hay que ver de qué forma canalizarlo para que ocurra. Esto es uno de los valores añadidos que suponen estas acciones. Y al final nosotros somos una empresa de servicios, lo que ofrecemos es el poder que tienen nuestras personas, ¿no? Al final aquí tenemos estrategas, creativos, ¿no? Planners, tenemos un montón de perfiles que realmente son los que aportan el valor a la compañía. Entonces dijimos que todo esto lo tenemos que hacer pues a través de un voluntariado corporativo, ¿no? Pero un voluntariado corporativo profesional, ¿no? Podemos hacer acciones de voluntariado corporativo, de irnos un día, que también lo hacemos, a plantar árboles, y, por ejemplo, o limpiar playas, pero en este sentido queremos que nuestras personas ofrezcan lo que están haciendo cada día, pero de una manera distinta. Y por eso creamos un programa de voluntariado corporativo. Algo interesante es que, claro, nosotros trabajamos el briefing, vemos un poco qué es lo que se puede necesitar y aquí, hacemos un llamamiento entre todas nuestras personas y los que salen son voluntarios. Los que están ahora mismo trabajando con HRI son voluntarios. Es un poco lo que ofrece la compañía. Al final es un proyecto apoyado por la compañía, a pesar de que son las personas concretas, en la que no significa que nos quedemos los sábados aquí a trabajar en algo social, sino que puedes dedicar como otro cliente más un 7% de tu tiempo en tu jornada laboral, ¿no? Lo que aporta gran valor a la gente que participa es, enfrentarse a realidades sociales mucho más cercanas, ¿no? Aquí no hay que olvidar que al final nosotros somos una compañía comercial que intentamos generar negocio y seguir creciendo. Todo esto, evidentemente, hay una parte que nos obliga a que tengamos una responsabilidad social y una respuesta social, ¿no? Lo hacemos de una manera totalmente altruista, no buscamos comercialmente nada, no buscamos captar clientes, pero sí que tangencialmente como buscando un efecto secundario nos posiciona y nos refuerza como posicionarnos como un gran grupo de comunicación que tiene una gran estrategia de sostenibilidad y que es real, ¿no? Pero no todos los proyectos se pueden financiar ni todas las ideas pueden funcionar con colaboraciones de este tipo. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta? Esto es muy interesante para las entidades que se están planteando empezar una relación de colaboración con una empresa que quiere tener un impacto social. Lo primero de todo, investigar qué es lo que hace y por qué. Tenemos varios criterios, ¿no? O sea, que sea un proyecto real, o sea, que sea tangible, que tenga un modelo de negocio o un modelo social de impacto, que sea una realidad, ¿no? Que no sea un proyecto que esté, sobre todo cuando hablamos de startups, ¿no? Tengo una idea, que ¿por qué no hacemos? No, tiene que ser algo tangible, que esté ya en funcionamiento, en marcha, facturando, entre comillas, como decimos nosotros, ¿no? Que se vea ya.
y que tenga una necesidad concreta de comunicación, ¿no? O sea, al final en la que podamos entrar a aportar, porque si no vemos que podemos estar discutiendo, hablando mucho tiempo sobre estrategia y no consolidamos en nada. Al final que nuestro apoyo sea real. Impacto, sostenibilidad, desarrollo sostenible, acciones responsables, se le pueden poner muchos nombres, pero lo importante es ver qué es lo que hay detrás de esa estrategia de la empresa, ver si es un trampantojo o si hay fundamentos, si tiene una finalidad y objetivos claros, si hay un seguimiento, todo eso es fundamental. Una de las cosas que nosotros vemos en la colaboración con las empresas, aunque es cierto que está cambiando mucho, es que a veces las empresas tenían que perder el miedo a financiar estructura y sostenibilidad de las organizaciones. Hemos tenido casos, sobre todo al principio, que cuando les hablabas de proyectos como por ejemplo el programa de apoyo escolar, cuando les contabas que lo que necesitabas era financiar los salarios y las horas de profesionales, les costaba mucho y estaban un poco reacios a financiar nóminas, ¿no? Ellos quieren siempre financiar algo material escolar, una inversión y demás. Y bueno, pues nosotros siempre decimos, no lo que le cambia la vida a las personas con las que trabajamos no es el material escolar ni las cartulinas, que eso, el coste no es grande. Al final lo que está cambiando la vida de las personas son los profesionales que son capaces de conocer al menor, de detectar una problemática, de saber intervenir, de interaccionar con las familias y demás. Y a veces todo lo que conlleva eso son gastos mínimos. Quiero decir, una cartulina, una mesa, una tablet, eso no es tan importante para un proyecto y para generar impacto como tener un buen profesional que esté a gusto, que quiera quedarse en tu organización porque está cómodo con el salario, con el trato, con lo demás. Y para eso pues necesitamos ayuda de los financiadores, ¿no? Este capítulo de Abriendo el Foco ha sido posible gracias a la edición y producción de Testea Studio. Esperamos que te haya resultado interesante y si te gusta, te invitamos a compartirlo. Nuestra idea es generar un contenido de valor que sea útil y entretenido, pero sobre todo que ayude a acercar realidades charlando y compartiendo múltiples puntos de vista. Porque como si de una orquesta se tratara, aquí lo interesante es escuchar las diferentes opiniones y experiencias para entender cómo funciona el mundo. Una polifonía que hace comunidad.